Saludos cordiales para todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, es mi ruego a Dios que nos ayude, que nos bendiga cada día para entender mejor su santa palabra. Me gusta siempre decir y pedir que Dios envíe su Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento a efecto de que podamos profundizar en el entendimiento de su palabra. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, un tema relevante, podemos decir, y para algunos quizás hasta tema un poco polémico, que he denominado ¿fue abrogada la ley? Hay muchísimos creyentes que piensan, creen y aseguran que la ley no ha sido abrogada. Pero, ¿qué nos revela Dios a través de su palabra? Ese será el tema de hoy. Pero principio entonces con esta introducción. A la unidad de prácticas religiosas del judaísmo con el cristianismo se le llama sincretismo religioso. ¿Qué es un sincretismo? Es una mezcla de creencias. Y actualmente hay un movimiento religioso de ese tipo que se llama mesianismo o le llaman mesianismo. Ese movimiento está provocando, le cuento que ese movimiento está provocando serios problemas, especialmente en aquellos cristianos que no han logrado entender que el judaísmo y el cristianismo, como ya dije antes, son creencias mutuamente excluyentes, lo cual significa que bíblicamente no puede haber una combinación, no puede haber una mezcla o unión de esas dos creencias para hacer una creencia judeocristiana, como dicen algunos. No puede haber una creencia judeocristiana. Eso es imposible bíblicamente. No puede haber una creencia que una las dos creencias, porque son mutuamente excluyentes. Como ya dije antes, o cree en el judaísmo o cree en el cristianismo, pero no puede haber una fusión de ambas creencias. Sin embargo, y a pesar de eso, tristemente hay cristianos verdaderos, porque yo conozco cristianos verdaderos, inclusive hasta pastores, que por no saber que la ley ya no está vigente, como ya vimos en videos anteriores, han aceptado someterse a creencias judaicas que ante Dios ya están muertas, y con ello están en peligro inclusive hasta de perder su propia salvación. De esa cuenta, en este video les comparto el fundamento bíblico que revela que la ley de Moisés ya fue abrogada, y al ser abrogada la ley, obviamente también se murió el judaísmo. Si alguna cita bíblica es totalmente usada por los creyentes del mesianismo y por aquellos que por su cuenta quieren vivir bajo la ley, es Mateo 5:17, donde nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En esta cita, nuestro Señor Jesucristo aclara que Él no vino para abrogar, o sea, para eliminar la ley o los profetas, sino vino para cumplirla. Eso es interesante saberlo, ya que esa afirmación demuestra que nuestro Señor Jesucristo era perfecto, porque la ley era santa y perfecta. Por tanto, solo una persona santa y perfecta podía cumplirla. Y de esa cuenta, solo nuestro Señor Jesucristo pudo cumplirla.
hay que aclarar que aparte de nuestro Señor Jesucristo, ningún otro ser humano común podía cumplir la ley de Moisés, porque todos los seres humanos, sean judíos o seamos gentiles, somos igualmente pecadores e imperfectos por haber heredado las consecuencias del pecado de nuestros padres originales, que fueron Adán y Eva. Sin embargo, los creyentes mesiánicos creen y enseñan que como nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley, los cristianos, según ellos, también estamos obligados a cumplirla. Pero eso es totalmente imposible por dos razones. Primero, porque ningún ser humano tiene la capacidad de cumplir el 100% de los requisitos que impone la ley, ya que todos, como dije antes, somos pecadores e imperfectos. Y segundo, porque según la Escritura, la ley ya está muerta. Y si está muerta, no puede ser sujeta de cumplimiento. Respecto de Jesucristo y la ley, en Gálatas 4 y 5, la Escritura revela lo siguiente. Y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Repito el versículo 5 y dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En esta cita revela que cuando en la agenda de Dios se cumplió el tiempo en que debía ser enviado el Mesías, dice que Dios envió a su Hijo, quien en su humanidad nació de una mujer como usted y como yo. Y por ser judío, nació bajo la ley. Pero hubo un objetivo de parte de Dios para que Jesús naciera bajo la ley. Ese objetivo fue para que Él, dice, redimiera de la maldición de la ley a los judíos. Esto significa que la misión de nuestro Señor Jesucristo era liberar o rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud y de la condenación que vivía bajo la ley de Moisés, a efecto de que pudieran recibir la adopción de hijos de Dios, ya que la ley no permitía que nadie pudiera hacerlo, porque la ley solo condenaba. Quizás en este momento alguien podría preguntar: ¿y dónde dice la Biblia que la ley fue abrogada o fue abolida por nuestro Señor Jesucristo? Eso lo revela la Escritura en Efesios capítulo 2 y versículos 14 y 15, donde se lee lo siguiente. Y dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En Efesios 2:14, tal como leímos en este momento, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo explica que el Señor, dice, de ambos pueblos hizo uno. Eso significa que de judíos y de gentiles, creyentes por supuesto, el Señor hizo un nuevo pueblo, ya lo vimos en un video anterior, que es el pueblo cristiano. Pero dice que para formar ese nuevo pueblo, el Señor, derribó, botó, es decir, que eliminó la pared intermedia que separaba a judíos y a gentiles, y que por supuesto era la ley de Moisés. Y en Efesios 2:15, el apóstol Pablo explica que el Señor abolió
Ponga la atención a esa palabra. Dice en Efesios 2:15 se revela que el Señor abolió, dice, con su cuerpo la ley de los mandamientos y ordenanzas para crear de judíos y de gentiles creyentes un solo y nuevo hombre, que es el hombre cristiano. Y que con ello hizo, dice, la paz entre ambos pueblos. Esto nos enseña que el Señor sí abolió la ley y la eliminó para que el obstáculo que separaba a judíos y gentiles ya no existiera. Lo mismo que le dijo el apóstol Pablo a los cristianos efesios, también se lo aclaró a los cristianos colosenses. Eso lo leemos en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, donde se lee lo siguiente. Y dice: y vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, oiga, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, oiga, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En esta cita, el apóstol Pablo revela que Dios, dice, nos dio vida juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice, y nos perdonó todos nuestros pecados con 3 acciones. Primero dice, anulando, oiga, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el acta que había contra nosotros y que fue anulada? Pues era la ley de Moisés. Por tanto, según esta cita, la ley de Moisés está anulada. Segundo, dice, quitándola de en medio. Eso significa que la ley de Moisés fue quitada de en medio de judíos y de gentiles para que ya no hubiera división entre ambos pueblos, a efecto de que fuera formado, dice, un nuevo hombre, que es el hombre cristiano. El hombre cristiano ya no es judío ni es gentil, es cristiano. Y tercero, la ley, dice, fue clavada en la cruz del Calvario. Sí, la ley de Moisés fue clavada juntamente, dice, con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por tanto, si en este momento preguntamos, ¿qué sucedió con el cuerpo humano de Jesús al ser clavado en la cruz? La Escritura nos revela que murió. Y eso fue lo que sucedió con la ley de Moisés en el momento en que fue clavada en la cruz. La ley de Moisés murió en el momento en que murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Con lo anterior, la Escritura revela que nuestro Señor Jesucristo en su vida cumplió la ley de Moisés, pero con su muerte abolió, anuló, quitó de en medio y clavó la ley. Por tanto, la ley murió en la cruz del Calvario en el mismísimo momento en que murió nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que todos los creyentes que viven bajo la ley viven, pero viven debajo de un cadáver. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés tiene más o menos 2000 años de haber muerto. Muy bien, con esto termino el tema, pero me gusta siempre arribar a conclusiones y la primera es esta. Que es cierto que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:17 dijo que no vino para abrogar la ley o los profetas, sino que vino para cumplirla, lo cual fue totalmente cierto porque solo una persona santa y perfecta como Él podía cumplirla. Pero eso no significa que los cristianos debamos estar bajo la ley, porque la Escritura revela que Cristo nos redimió de la maldición de la ley al quitarla de en medio. Segundo, que Gálatas capítulo 4 versículos 4 y 5 revela que cuando en la agenda de Dios se cumplió el tiempo, Dios, dice, envió a su Hijo, quien en su humanidad nació de una mujer y por ser judío nació bajo la ley, pero vino con el objetivo de redimir
es decir, de salvar de la maldición de la ley a los judíos. A los gentiles no, porque nosotros no teníamos ley. Y lo hizo a efecto de que pudieran, dice, recibir la adopción de hijos. Nadie podía ser hijo de Dios en tiempo de la ley. Tercero, que Efesios 2, 14 y 15 revela que nuestro Señor Jesucristo, dice, derribó la pared intermedia de separación y abolió con su cuerpo la ley de los mandamientos para crear, dice, de judíos y gentiles un nuevo hombre que es el hombre cristiano. Cuarto, que Colosenses 2, 13 y 14 revela que Dios nos dio vida, dice, juntamente con nuestro Señor Jesucristo y nos perdonó todos nuestros pecados con tres acciones: anulando la ley de Moisés, oiga, anulando la ley de Moisés. Segundo, quitándola de en medio de judíos y gentiles. La ley, para que ya no haya división, fue quitada de en medio y se formó el hombre cristiano. Y tercero, la ley fue clavada en la cruz del Calvario, así que la ley de Moisés murió en la cruz del Calvario en el momento en que murió nuestro Señor Jesucristo. Y quinto, que la Escritura revela que nuestro Señor Jesucristo en vida cumplió la ley de Moisés, pero con su muerte la abolió, la anuló y la clavó en la cruz del Calvario. Por tanto, la ley de Moisés murió en la cruz del Calvario en el mismísimo momento en que murió nuestro Señor Jesucristo, lo cual significa que todos los creyentes que viven o quieren vivir bajo la ley están viviendo debajo de un cadáver. Por supuesto que lo digo con todo respeto, pero toda persona que quiera vivir bajo la ley debe saber que está viviendo debajo de un cadáver, porque la ley hace más o menos 2000 años murió. Con esto finalizo este tema. Como le he dicho siempre, le animo a que repase cada cita y que la analice, ¿verdad?, para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo. Que conste que usted debe estar de acuerdo no exactamente con lo que yo digo, sino con lo que revela la Escritura. Si no se ha suscrito, como siempre le he dicho, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.